días. ¿Cómo estás? Bien, continuamos con las entrevistas con el doctor Patricio Esteban Urresti, que participás en el concurso 37 de fiscal de primera instancia, solo en este concurso. ¿Qué te motivó presentarte en este concurso para ser fiscal en nuestro fuero? Bueno, hay algunas cosas que ya las dije en la otra entrevista, pero que se mantienen. Razones de índole profesional y también algunas cuestiones medio, si se quiere, afectivas. Yo empecé a trabajar cuando decidí dedicarme a la actividad pública, específicamente en el Poder Judicial. Empecé a trabajar justamente en el fuero contencioso, administrativo y tributario. Mis 5 primeros años de actividad pública fueron ahí, así que nunca descarté y siempre tuve presente la posibilidad de volver. Después de ahí me surgió la posibilidad de trabajar en la Corte, donde soy letrado hace 7 años, pero siempre tuve presente las ganas y la posibilidad de volver. Mi mujer trabaja en el fuero, tengo muchos amigos, funcionarios, magistrados, así que me unen muchas relaciones de afecto con el fuero. También hay cuestiones de índole profesional y jurídicas. Creo que la tarea del Ministerio Público tiene una tarea muy noble en cuanto a la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y entiendo que la normativa de la ciudad permite hacer muchas interpretaciones novedosas. La normativa de la ciudad supera en muchísimos aspectos, desde lo constitucional a lo legal, a las de otras jurisdicciones, y me parece que a pesar de que ya hay más de 10 años de jurisprudencia, todavía hay mucho por decir. Entonces me parece interesante poder formar parte de todo este proceso de consolidación de la autonomía y de reglas jurisprudenciales que van a ser modernas y van a tener mucha influencia sin duda en el resto del país. Y concretamente la actividad del fiscal, además de la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, me parece que concentra todo su foco de atención en cuestiones de fondo, no teniendo por ahí tanta actividad en valoración de prueba, mero trámite, audiencias. Entonces permite que la labor que uno desarrolla se concentre principalmente en cuestiones jurídicas de fondo y por supuesto en lo que tiene que ver con la constitucionalidad de las normas, que es la tarea a mi entender más relevante que tiene el fiscal. ¿Y qué opinión tenés de la jurisprudencia que con diferentes peculiaridades ha desarrollado el fuero en materia de empleo público, que en líneas generales es novedosa? De empleo público. Sí, básicamente, por ejemplo, hay un punto constitucional que creo que es novedoso, que es la aplicación, de los principios generales del derecho del trabajo. Eso está previsto en la Constitución. Me parece que uno de los mayores problemas que se generan con el empleo público, no solamente en la ciudad, sino en el resto de las jurisdicciones, se da con las relaciones de locaciones de servicios, que se prolongan en el tiempo sin solución de continuidad, y eso motiva que, si la administración un día decide separar a la gente, tanto la jurisprudencia nacional como de la ciudad admita que indemnizaciones por esos casos, por el hecho de ser una relación, digamos, laboral de dependencia encubierta. Está el caso siciliano, que justamente se aplicó específicamente a los trabajadores de la ciudad. No sé en qué... Sí, o sea, ahí te parece que una solución posible es la indemnización. Sí, puede ser la indemnización. Hay que ver también el objeto de la pretensión. Tiene que ver si pretende la reincorporación o la indemnización. Y si lo que pide es que, porque eso es un debate que tenemos nosotros, ¿no? Si lo que pide es en realidad que hay una relación de empleo público y entonces lo que pretende es seguir formando parte de la administración. Eso es más complicado porque ahí sí estaría más o menos inmiscuida las zonas de, no sé si llamar de reserva, pero de la administración. Eso me parece más complicado. Eso se planteó muchas veces, famoso el caso del procurador de Santa Cruz con la Corte, que lo habían separado y la Corte ordenaba
su reincorporación. No tengo específicamente presente el punto, pero creo que la indemnización podría ser una justa solución. Como la salida mayoritaria de mis colegas. Bien, no sé si... Bueno, la autonomía es algo que cuesta conseguir todavía. Si uno arranca, digamos, del núcleo de conciencias básicas, de la necesidad de dar un gobierno autónomo, pasamos al 129, con el reconocimiento del gobierno autónomo de las facultades propias de jurisdicción y legislación, y creo que la jurisprudencia de la Corte a lo largo del tiempo ha ido ampliando la autonomía, quizás no con pasos muy firmes y contundentes, pero la tendencia ha ido por ese lado. Justamente el punto principal es la limitación que contiene el artículo 8 de la ley Cafiero, que evidentemente no comparto su validez. La Constitución solamente justifica limitaciones fundadas en el interés nacional, y la ley Cafiero pretende mantener la justicia ordinaria en la órbita de los jueces nacionales, usa una terminología para limitar las materias propias de jurisdicción, contravencional, hoy en día penal, contravencional, faltas, vecindad y contencioso administrativa. Pero la autonomía en materia jurisdiccional, por ejemplo, recibió un muy fuerte apoyo en el caso Fiorito. Los conflictos se plantearon entre los distintos fueros nacionales y los fueros de la ciudad, y uno de los aspectos que más conflictos traía justamente era el tema de las malas praxis médicas. Los jueces civiles, entendiendo que es una materia del derecho civil, y también una cuestión, hay que decirlo, también de poder, cada uno tratando de mantener el mayor cúmulo de causas, entendían que esas causas debían seguir tramitando ante ellos, y por supuesto la justicia de la ciudad, en virtud del artículo 1 y 2 del Código, el criterio principalmente subjetivo de competencia, al estar en un hospital público o la ciudad demandada, entendían que debían seguir tramitando en el fuero contencioso. Tardó mucho tiempo en llegar a la Corte este tema, quizás algunas veces porque fue mal planteado. En muchos casos se plantearon recursos extraordinarios contra decisiones de la Cámara Civil que decían que era competencia civil, y en esos casos la Corte los desestimaba por falta de sentencia definitiva. En virtud de no haber denegatoria del fuero federal ni nacional, no podía entrar. En cambio, la vía idónea para obtener un pronunciamiento expreso era mediante un conflicto de competencia, sea positivo o negativo, y justamente en el marco de un conflicto positivo de competencia entre la justicia nacional y civil y la contenciosa, se expidió la Corte en Fiorito, bajando la doctrina que ya había expuesto en Barreto a los efectos de definir que era causa civil, y entendió que cuando se demandaba al Estado por una supuesta falta de servicio, eso remitía a las normas de derecho público, con lo cual en el caso Fiorito entendió que las malas praxis médicas contra el gobierno de la ciudad debían tramitar el fuero contencioso. También en los conflictos con la justicia laboral, si bien en un primer momento tuvo un criterio más o menos restrictivo, en el caso Soto, vinculado con la tutela sindical, hoy en día hay muchos fallos en donde se está reconociendo que en estas cuestiones vinculadas con los dependientes, con las relaciones de empleo público, remiten al derecho público local, aun cuando invocaran las partes indemnizaciones de la ley laboral, los jueces competentes eran los jueces contenciosos. Y el punto que sí que parece que no es el momento de que exista un quiebre es la equiparación o no de la ciudad a una provincia. Y esto tiene que ver con el derecho a estar aforado, el derecho a la competencia originaria que tienen las provincias argentinas en virtud de los artículos 116 y 117. En este caso no hay precedentes donde se haya admitido, se ha reconocido en todos los casos en que la ciudad no es una provincia y que no está aforada. El caso por ahí más llamativo o particular fue el caso de Tierra del Fuego, donde el gobierno de la ciudad demandó a Tierra del Fuego por prestaciones hospitalarias.
y ese caso sí fue interesante porque se daba la particularidad de que ya no era la ciudad contra una contienda entre la ciudad y un particular, o una contienda entre la ciudad y un vecino, sino que era la contienda entre la ciudad y otra provincia. Las provincias, como se sabe, tienen el derecho a ser juzgadas por sus propios tribunales. Entonces, ¿qué pasaba? Se dijo que la mayoría de la Corte entendió que como no era aforada y no tenía derecho a la competencia originaria, esa demanda por cobro de sumas de dinero entre la ciudad y el Tierra del Fuego tenía que ser sustanciada ante los tribunales locales de Tierra del Fuego. En una postura un poco más amplia y más interesante, a mi modo de ver, Argibay y Zaffaroni entendieron que era un caso que no estaba previsto por la Constitución y que el hecho de que la ciudad tuviera facultades propias de jurisdicción implicaba que también ella tenía el derecho a ser juzgada por sus propios tribunales. No se podía obligar a la ciudad a litigar a un tribunal provincial. Y en virtud de esa situación de un caso constitucional no previsto y en virtud del espíritu del 129, entendió que la única forma de conciliar esas dos prerrogativas que tenían los dos estados era ante un tercero imparcial como era la Corte, y por eso tenía que tramitar en la instancia originaria. Zaffaroni compartió ese voto y agregó que la representación senatorial que tiene la ciudad por la Constitución Nacional le otorga el carácter de un ente federado, como para reforzar esto de que también sea aplicable el derecho a ser juzgado por sus propios tribunales. Y tenía un antecedente en el marco de una ejecución fiscal que fue Gobierno de la Ciudad contra Chubut, donde la Corte había admitido la competencia originaria, y en este nuevo caso Tierra del Fuego la Corte critica duramente esa anterior decisión. En el caso Tierra del Fuego, lo veo complicado. No creo que el proceso tiene que ser gradual, y hoy por hoy creo que están las condiciones dadas como para entender que las ciudades por ahí más, no sé si restrictivas, pero más tradicionales, más apegadas a la letra de la ley que al sentido de la autonomía que tiene la ciudad según el artículo 129. He visto dictámenes en donde se alude al gobierno municipal y han salido así. Ya hoy en día hablar de la municipalidad de Buenos Aires parece hasta casi una falta de respeto. Creo que, de todas formas, creo que la tendencia está siendo a ir ampliando la autonomía, con pasos lentos pero firmes. Me parece que el sentido va encaminado hacia ese lado, y creo que hay que seguir instando la declaración de inconstitucionalidad del artículo 8, cumpliendo el mandato de la Constitución de la Ciudad del artículo 6 de preservar la autonomía, y que todos los funcionarios de la ciudad tienen que cumplir ese mandato, y una buena forma sería obteniendo un nuevo pronunciamiento sobre el artículo 8 en todo lo que restrinja la autonomía de la ciudad sin que sean razonables, en materias donde los intereses federales no existen. Bueno. Muchas gracias.